aparte de nuestros distinguidos presentadores, el licenciado Alejandro Encinas, senador de la República, y el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Ellos se excusan principalmente porque están en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México y les fue imposible dejar sus actividades entre semana para venir a la presentación. El licenciado Alejandro Encinas es el que nos ha regalado con el prólogo de este libro y ambos están muy involucrados en el proyecto de Crítica. Entonces, sin embargo, como decía, las personas que nos acompañan el día de hoy son precisamente personas de gran importancia y colaboradores del mismo proyecto. Tenemos en primera instancia a José Manuel Castellanos, ¿sí? Colmenares, José Manuel Colmenares, es el editor de nuestro libro, de Agua Ediciones. Seguido tenemos a Marisol Rovira Castillo, participante también de esta historia, como ustedes en un momento se enterarán. Posteriormente está Gabriela Arnaud, que es la escritora del libro, y finalmente, pero no al final, la licenciada Edith Martínez Guzmán, diputada federal del Partido de Encuentro Social de la Ciudad de México. Cedo la palabra a José Manuel para que empiece la presentación del libro. Gracias, Juan Carlos. Sí, distinguida con su concurrencia, damas y caballeros, me da mucho gusto estar aquí en este salón número 4 de la Feria Internacional del Libro, celebrando el 30º aniversario de esta hermosísima y valiosa feria. Yo soy editor de libros y desde que conocí este proyecto me interesó muchísimo que lo pudiéramos incluir en nuestro catálogo. La verdad es un libro que vale la pena que la mayoría de los mexicanos conozca la historia. Es una historia desconocida prácticamente por la mayoría de los que somos mexicanos. Y bueno, el tema es este. Hay un arrecife coralino en el Pacífico Norte, a unos 1000 kilómetros de las costas de Michoacán, en donde tradicionalmente, desde que viajaba la nao china hacia Filipinas y que llegaba a Acapulco, era un punto de referencia. En los mapas y en las cartas marinas siempre se aparecía esa isla como una isla de la Nueva España, perteneciente a la Nueva España. Y posteriormente, durante la independencia de México, se le reconoció a México esa isla. Y de hecho el presidente Porfirio Díaz, con la finalidad de colonizarla, nombró uno de sus capitanes, el capitán Ramón Arnaud, para que con su familia y un grupo de colaboradores fueran a colonizar la isla. Una isla totalmente desierta, una isla con prácticamente solamente su riqueza es marina, obviamente, pero no hay la posibilidad de hacer una agricultura, porque si bien son 8 kilómetros de diámetro de la isla, el centro de la isla es una laguna. Bueno, el hecho consiste en que cuando viene la revolución se descuida el cuidado de estos habitantes y viven una serie de peripecias interesantes. Y bueno, es una historia que aquí se narra en este libro. Pero el punto es que Francia, de una manera, pues ¿qué se podría decir? Quizás tramposa, perdón el término, pero eso es lo real, nos arrebató esa isla. Y esa isla que es estratégica para México, no nada más por su importancia científica, biológica, por toda la riqueza marina que esto pertenece, sino también por lo que representa para nuestros mares territoriales. En la época de Abelardo L. Rodríguez, quizás por un descuido o por una falta de cuidado en un juicio, se le dio la posesión a Francia a esta isla de la Pasión.
Toda esta historia se narra aquí en este libro. Es un suceso histórico, un suceso en donde la familia Arnaud defendió el patrimonio nacional con heroísmo, con gloria. Y bueno, el libro va relatando paso por paso lo que fue ocurriendo en este hecho. En las páginas de este libro, los lectores van a encontrar este tesoro ignorado para México, geográfica e históricamente. Hechos que Gabriel Arnaud narra y que es narración que su propio bisabuelo le dio, porque fue el protagonista de esta historia. Yo, la verdad, como editor de este libro, le recomiendo su lectura. ¿Sí? Gracias por su atención. Gracias, José Manuel. Ahora nos va a dar aquí unas palabras Marisol Rovira Castillo, que ella es también bisnieta de Alicia Rovira, una de las principales actores de esta tragedia mexicana. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, con una especialidad en Ciencias Políticas. Se ha desempeñado como coordinadora de capacitación de Ceresol en Morelos, presidenta de la Asociación Civil Imagínate Mejor, y ha dedicado los últimos años de su vida profesional a desarrollar programas de capacitación comunitaria con el objeto de empoderar a las mujeres mexicanas. Actualmente es coordinadora del programa Casas de Encuentro del Partido Encuentro Social. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor estar aquí el día de hoy, esta tarde, con ustedes, representando a la familia Rovira, representando a mi bisabuela, Alicia Rovira. Y para mí es un honor, Gaby, que me hayas invitado a formar parte de este proyecto de Clipperton Honor y Gloria, un proyecto en el que llevamos ya casi un año. Ya más de un año. Más de un año trabajando, bueno, desde que reencontré a Gaby, porque Gaby y yo no nos conocíamos. Esa es otra de las historias familiares perdidas. Pero esta historia de Clipperton es una historia llena de valentía, llena de amor por México. Es una historia donde las mujeres tuvieron una gran relevancia, porque fueron mujeres las que hasta el último momento, por amor a México, lucharon para defender la soberanía del país. Yo los invito a leer esta historia, la historia que protagonizan nuestros bisabuelos, el capitán Arnaud y Alicia Rovira Gómez. Una historia que está llena de sucesos dramáticos y a veces también, pues, momentos de desesperación, porque fueron abandonados de su suerte en esta isla durante varios años. Y bueno, no les quiero contar el final, pero espero que todos lo lean en el libro. Sin lugar a dudas es un capítulo de la historia de México que ha sido olvidado y sin duda debería de estar en los libros de texto. Creo que debería de estar en los libros de texto, deberíamos estar hablando de esta historia con nuestros hijos, compartiéndola. Es una historia de valores familiares, de mujeres valientes, como ya lo dije. Y bueno, ¿qué les puedo decir, no? Yo más bien quiero creer que un poquito de esa valentía y esa lucha por México que tenía mi bisabuela aún corre por mis venas, y es por eso que también pues sigo luchando por este país, y espero que esta historia también les sirva de ejemplo a muchos de ustedes y que sea un aliento, ¿no? para seguir luchando por nuestro México, por amor a México. Muchísimas gracias. Antes de seguir adelante, quiero presentarles ante el público. Tenemos otra representante de la familia Rovira, mi tía Susi. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Marisol. A continuación nos dirigirán las palabras la licenciada Edith Martínez Guzmán.
diputada federal por el Partido Encuentro Social. Ella es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con una especialidad en bioética. Cuenta además con una maestría en Ciencias de la Familia. Se ha desempeñado como consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, consejera ciudadana del Instituto Jalisciense de las Mujeres y de INMujeres. Se ha destacado por su lucha a la protección de los valores familiares y actualmente preside la Comisión de Prevención y Erradicación de la Pornografía y Abuso Sexual Infantil de la Cámara de Diputados en la actual legislatura. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de diálogo. Yo creo que sobre todo es un espacio de diálogo en donde podemos intercambiar algunas ideas. Quiero agradecerle, por supuesto, de manera muy especial a Gaby y a Sol por esta invitación. Hoy estamos en la Cámara presentando una iniciativa, corrimos y gracias a Dios alcanzamos a llegar aquí a esta presentación, porque conocí de manera fortuita la historia. Un día estábamos platicando, Sol empieza a contarme la historia y ya no quería que se fuera porque la verdad es que es apasionante la historia, y le decía, no, espérate, no nos dejes así, termínanos de contar, cuando todavía el libro no era una realidad material. Y me enamoré de esa historia. Me pareció que es injusto que a los niños de México se les impida ver una parte de lo que implica amar a México, ser valientes, dar la vida por algo que vale la pena dar la vida, mantenerse firme cuando crees en algo, mantenerte valiente con una familia que te respalda, que te empuja, que te ayuda a ser firme con tus convicciones. La historia habla de todas esas cosas, es una historia apasionante. No voy a hacer spoiler, lo prometo, porque sí se antoja de repente contarles toda esta historia, que de manera muy sencilla es narrada, no es una lectura compleja, sí es una lectura que requiere de ir organizando muy bien los tiempos históricos, organizando muy bien los acontecimientos históricos, porque está profundamente ligada con una etapa de la historia de México en su origen. Pero además, otra cosa que me parece muy importante de este libro y que va más allá de una historia de amor, de familia, de valor como valentía, pero también de valores trascendentes como el amor a la patria, es una historia que hoy está fuertemente implicada en la política exterior de nuestro país. Es una historia que puede impactar profundamente en la realidad de muchos mexicanos. Todos nosotros, como parte de un país que tiene una geografía y que en varios momentos se nos ha arrebatado de manera más o menos tramposa, y lo voy a decir porque tal cual es así, la isla de Clipperton, es nuestra, así la creo, así la siento, y creo yo también que es posible dar la batalla, aunque implica cuestiones complicadas. Hay muchos intereses. En esa pequeña isla, un atolón de, ya nos decía, 6 kilómetros cuadrados, con una laguna en el centro, 2 kilómetros de tierra, 2 kilómetros realmente cuadrados de tierra, y con un impacto sumamente importante, no solo por la riqueza que esta isla y este territorio representa para cualquiera que sea su dueño, que es parte de la lucha que actualmente tenemos en relación al tema del atún, ¿sí? Esta isla es el lugar en donde tenemos el banco atunero probablemente más grande del mundo. Es un territorio, no me quiero adelantar mucho porque ya Gaby nos contará, pero es un territorio que además duplica el territorio de Francia. Imagínense la importancia que ellos observan en este espacio para arrebatarlo a México. Es un espacio que hoy mismo, en el 2017, va a generar una nueva negociación que, como muchas de las negociaciones que hemos tenido en México, no siempre han sido buenas historias. Ha habido trampas, ha habido engaños,
ha habido la búsqueda del bien particular y no la búsqueda del bien de la nación, no la búsqueda del bien de nuestro país. Verdaderamente me enorgullece conocer a estas bisnietas, ahora otra bisnieta más. No, Me enorgullece, ella ella es nieta, tú eres nieta, bueno, es muy joven. Me enorgullece conocer a más mexicanos que son capaces de dar la vida por hacer lo correcto. Me enorgullece saber que en México el tema de familia, que lleva la protección al mutuo impulso de los que conforman esa dupla de marido y mujer, pero además al impulso de los hijos que sostienen una lucha y que te hacen mantenerte firme aunque cueste trabajo, aunque no sea lo más cómodo. Me enorgullece conocer esta historia que profundiza lo que México más ama, su familia y su patria. Agradezco que se hayan tomado el tiempo, el esfuerzo de regalarnos esta riqueza. El libro de Clipperton debe de ser leído hoy en esta edición y espero que mañana en los libros de texto de nuestros hijos. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Me pasó también comentarles que este caso de la isla de Clipperton también estamos empezando a empujarlo en el Senado de la República. Contamos con la valiosa colaboración de la licenciada Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Cámara de Relaciones Exteriores del Senado, que no pudo también venir para acá, pero ella también está tratando de empujar esta parte de recuperación para México de la isla. A continuación, la autora, bisnieta del capitán Ramón Arnaud, Gabriela Arnaud. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, con maestría en Educación de la Universidad de Navarra, España. Desde hace años vive en la ciudad de Barcelona, donde ha realizado un par de cortometrajes. Actualmente se encuentra escribiendo el guión de la película, que es una primicia que vamos a dar aquí. Al final de la plática veremos un mensaje del productor que está en un festival en Chicago y no pudo asistir, entonces nos manda un documental. Ella es presidenta del proyecto Clipperton Honor y Gloria, que ha realizado ya en el transcurso de estos 2 años que venimos haciendo este esfuerzo, una cantidad importante de entrevistas y de presentaciones, precisamente para que se divulgue este tema de Clipperton. Junto con el Consulado de México en Barcelona, el próximo año, en el mes de junio, organizaremos un coloquio internacional en la ciudad de Barcelona, todo alrededor de las actividades de Clipperton, científicas, literarias, políticas, y esperamos con buenas noticias para México. Cedo la palabra entonces a Gabriela Arnaud para que nos platique un poco del libro. Muchas gracias, buenas tardes. Les agradezco a todos ustedes el estar presentes aquí y bueno, agradezco a Edith, muchísimas gracias Edith, de verdad, por haber venido. Yo sé que eres muy ocupada, pero muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, agradezco a mi prima Sol, que tanto me ha apoyado todo este tiempo. Y bueno, quiero decirles que yo normalmente no me gusta leer, pero en esta ocasión considero importante lo que voy a decir y prefiero leerlo para que no se me pase ningún punto. Realmente, como les decía Juan Carlos, yo me he presentado en diferentes foros, tanto privados como públicos, en México y en Barcelona, pero hoy estoy muy nerviosa. Es un hijito finalmente que ha nacido. Y seguramente estoy nerviosa porque este foro es un foro muy importante y bueno, pues y sobre todo porque estoy muy contenta y bueno, de estar aquí con todos ustedes. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de seguir la lucha de mi bisabuelo en la causa por la que dio la vida, defender un trozo de patria.
Y aunque hoy día muchos creen que ya es una causa perdida, se equivocan, porque luchar por la justicia y la dignidad de una nación nunca será una causa perdida. Clipperton, una isla que volveremos a perder los mexicanos. En 1932, los mexicanos perdimos la isla de Clipperton. El rey Víctor Manuel III de Italia, después de 25 años de deliberar, se decidió por Francia. Los muchos documentos que integraron la defensa de México no fueron tomados en cuenta. El momento histórico nos presenta a una Italia condescendiente con Francia por razones políticas favorables a ambos países, y una isla que fuera un regalo para Francia. En aquel entonces, México deliberó en el Congreso la aceptación de esa resolución. Solo un senador mostró su defensa patriótica hacia la isla, el senador Marte Gómez, que era el senador de Tamaulipas. Pero todos los demás votaron la aceptación de dicha resolución, y su principal argumento fue que era un trozo pequeño de una tierra sin valor. Y así se borró del artículo 43 de la Constitución mexicana. Si esos hombres hubieran hecho un esfuerzo patriota, hubieran visto con claridad el valor de lo que estaban regalando con tanta soltura. En 1915 murió en Clipperton el último hombre que defendiera la soberanía de la isla con su vida y con verdadera heroicidad, el capitán Ramón Arnaud Viñón, mi bisabuelo. Allá, a 1.200 kilómetros de México, quedó solitaria la isla, regada de sangre y lágrimas de mexicanos que dieron su vida por un ideal, por una responsabilidad como mexicanos. Mexicanos que sufrieron el abandono de sus autoridades y a pesar de ello siguieron luchando por su patria. Aquella tierra tiene el valor patrio de haber visto nacer y morir mexicanos. Entre contadas personas nació allá mi abuelo, Ramón Arnaud Rovira, hijo del capitán, cuyo pasaporte dicta Clipperton, Guerrero, México. Si ya la isla era mexicana porque la heredáramos de la Nueva España, estos actos de nacimientos y muertes nos dan soberanía sobre ella. Pero los señores congresistas del 32 no recordaron todo esto. Y el valor y el heroísmo de esos mexicanos nos sirvió para luchar por lo nuestro. Hoy día, en el 2016, estamos a punto de perder la isla por segunda vez y de manera real y definitiva. ¿Volveremos a cometer el mismo error? El país que no recuerda su historia está obligado a cometer el mismo error. Durante todos estos años, Francia no había hecho nada por la isla, excepto enviar de vez en cuando un barco para colocar ahí su bandera. En un acuerdo poco claro, permitieron a México la pesca sin aranceles en sus aguas por 10 años, siempre que México no reclamara la isla. En 2017 este acuerdo se vence y sabemos por nuestro colaborador, el doctor Juan Carlos Pascual, y por documentos franceses que Francia está moviendo ficha para realizar varias acciones que indudablemente resultan contrarias a México, principalmente a la economía pesquera de nuestro país, ya que Francia pretende cobrar regalías por permitir la pesca en esa zona que considera suya. Y con esos beneficios va a financiar lo que pretende hacer en la isla.
que si fuera poco la afectación a la economía mexicana, también afectará el ecosistema de la isla, una isla que posee una gran cantidad de especies endémicas que son únicas en el mundo y que solamente las tiene Clipperton. Cuando como sociedad permitimos que se realicen actos injustos contra nuestra patria y nadie hace nada y nadie dice nada, estamos perdiendo nuestra dignidad, nuestra integridad patria y nos volvemos vulnerables a críticas, engaños y burlas. Los extranjeros se dan cuenta de la falta de dignidad que tenemos como sociedad y encuentran razones para creer que pueden ofendernos, pueden manipularnos, pueden quitarnos lo nuestro y saben que no moveremos un dedo para defendernos. Creo que es el momento de recuperar nuestra dignidad y mostrar al mundo que somos un país donde sabemos luchar por lo nuestro, donde defendemos la justicia y el honor. La culpa de perder la isla, la culpa de las ofensas que recibimos, solo es nuestra. Nadie se atrevería a meterse con nosotros si fuésemos un país formado por una sociedad digna, honesta, valiente, defensora de sus derechos nacionales e internacionales, una sociedad digna. Pregunto, ¿volveremos a repetir la historia? Conozcamos nuestra historia y aprendamos de nuestros errores. Valoremos a nuestros verdaderos héroes y defendamos con actos dignos lo que es nuestro. No es el momento histórico de comenzar una guerra con nadie, pero sí lo es de realizar acuerdos bilaterales serios y honestos que nos permitan en igualdad de circunstancias hacer uso de una tierra que históricamente no queda claro a quién pertenece. Y podríamos los mexicanos reabrir el caso y un tribunal actual podría quizás aceptar todas nuestras pruebas de soberanía son válidas. Pero ¿no será más eficiente para todos llegar a acuerdos bilaterales igualitarios en donde ambos países salgamos ganando algo y no que alguno lo pierda todo? En las páginas de mi libro encontrarán la narración histórica de lo que ocurrió verdaderamente con la isla desde el mismo momento de su descubrimiento en 1527 por una expedición que envió Hernán Cortés. Por lo tanto, esa isla desde ese momento perteneció a la Nueva España y cuando nos independizamos perteneció a México. La razón más fuerte que motivó mi deseo de escribir esta historia fue el momento de mi vida cuando comprendí que la muerte de mi bisabuelo, el capitán Ramón Arnaud, y de sus hombres, todos ellos soldados que supieron llevar al máximo el cumplimiento de su deber, con valor, con honor y con heroicidad, no podía quedar olvidado. Porque como ya lo he dicho, y vuelvo a hacer énfasis en ello, el país que olvida su historia está destinado a volver a cometer los mismos errores. Pero sobre todo, no podía permitir que estos verdaderos héroes mexicanos quedaran en el olvido, porque de ellos tenemos que aprender las actitudes de un verdadero patriotismo. Patriota no es aquel que grita eufórico en un partido de fútbol y luego sale a pelear con el de junto. Patriota es aquel que lleva grabado con honor el profundo deseo de actuar con honradez cada instante de su vida. Es el que está dispuesto a actuar a favor de la justicia, quien actúa con dignidad, quien cotidianamente entiende que, por ejemplo, manejar un auto con prudencia y amabilidad hace un mejor lugar donde vivir. Es aquel que reconoce que intentar transar al de junto
forja un peor lugar donde vivir. El patriota defiende su país del extranjero, pero también de los antivalores que llevan a la corrupción, al engaño y a todos los males sociales. El patriota quiere un país sano, fuerte y digno. ¿Y qué decir de las mujeres de Clipperton? Mi bisabuela, Alicia Rovira, la primera de ellas. Una mujer con una gran fortaleza, una mujer heroica porque supo luchar al lado de su esposo. Ella tuvo la oportunidad de irse de la isla cuando el último barco americano estuvo ahí, pero no lo hizo. La razón que tuvo la expresó en estas palabras. Ella le dijo a su esposo: Ramón, yo no soy militar y por tanto no estoy obligada a quedarme en Clipperton, pero soy tu esposa y madre de tus hijos, somos una familia. Un día, ante el altar, me comprometí a estar contigo en las buenas y en las malas, y ese compromiso es tan poderoso como el que tú tienes como soldado. Por tanto, yo me quedo a tu lado para apoyarte, venga lo que venga, y lo que vino fue la muerte. Los educadores sabemos que los hijos aprenden más del ejemplo que de todas las palabras que les podamos decir. Y así fue el caso de Ramón Arnó Rovira, hijo mayor de estos héroes, mi abuelo. Un hombre que después de sufrir una durísima infancia, siguió el ejemplo de sus padres y siendo niño fue un pequeño héroe al traer el pendón mexicano consigo cuando fue rescatado de aquellos años de abandono. Y de adulto fue ejemplo para todos los que convivimos con él y para toda persona que lo conoció. Esta historia, como ya lo dijo Edith, no es solo una historia familiar bonita, es la historia de cada familia mexicana y de un país, México. Que cada mexicano sea capaz de actuar a ejemplo de estos héroes y ser el mismo héroe en el día a día debe de ser más que un ideal. Debe de ser una lucha, porque de ello depende que México se convierta, gracias a sus gentes, en el gran país que puede ser. Para despedirme, les pido lo que siempre pido al final de mis charlas, y que todos lo pidan conmigo: un laurel para ellos de gloria y un sepulcro para ellos de honor. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahora vamos a presentarles el mensaje que nos envía el productor de la película. Estamos intentando juntar todo el patrocinio para hacer una película a nivel internacional, de forma que este hecho no solo trascienda en México, sino trascienda a nivel internacional. Precisamente el productor está ahora en un festival en Chicago buscando patrocinadores para este proyecto que esperamos tenerlo en un par de años y que lo puedan ver en las pantallas de cine. Hola, yo soy Arturo Monicuti, soy director y productor cinematográfico. Me hubiera encantado habernos acompañado para ir a Guadalajara, sin embargo, por varias cuestiones laborales no se pudo realizar el viaje. Pero bueno, les mando este video para poderles platicar un poco de nosotros y nuestra intención de trabajar con Gaby para hacer Clipperton. Nosotros somos Caribú, somos una empresa cinematográfica que ha estado en diferentes festivales aquí en México, festivales como Morelia, o Shorts, o Oaxaca, o en festivales internacionales como Cannes, que hemos estado en varias ocasiones, hemos estado en Nolan, hemos estado en los Central Movie Awards, hemos estado en el Festival de Sydney, hemos estado en el Festival de Bogotá.
ese momento tuve la idea y las ganas de poder llevar a Yaglán, porque me enamoró simplemente la historia, es fascinante y creo que además se debe de conocer, ¿no? Se debe a los mexicanos de la historia mexicana. Por lo tanto, bueno, los clips que ya vieron, el clip que van a ver cuando acabe este video, son nuestros teasers iniciales de la película. Son unos teasers de unos 10 minutos aproximadamente, donde se muestra un poco el estilo visual que tenemos de la película. Nosotros en este momento estamos en la etapa de desarrollo, donde estamos afinando los últimos eslabones del guión que Gaby está escribiendo y terminando de escribir. Y ya la etapa posterior será recabar todo el dinero para llevar a la producción de esta película. Esta película va a ser nuestra película mayor, nuestra película más grande que hemos hecho en la empresa. Es donde estamos echándole todas las ganas, porque es una historia que yo en persona le tengo mucho cariño y le veo un potencial increíble. Ya la estarán viendo en salas y les estaremos enseñando muchos más materiales conforme nos vayamos procesando. Ahorita espero que disfruten de estos 2 clips que les tenemos y que disfruten del libro que Gaby les está platicando y por lo que se hizo la film. Espero que se contagien de esta energía y de esta pasión por la historia y por este cachito de historia de nuestro país, de México, y espero que nos apoyen tanto el libro como la película y todo el proyecto del libro, porque es increíble. Eso es todo de mi parte. Necesito seguir hablando con mi Cuti y espero que vayan a ver Clipperton en una vez más. Este es el pequeño corto. En cinematografía lo que se hace al inicio es presentar las ideas a casas productoras, casas distribuidoras. Por eso verán esos pequeños cortos iniciales y finales. Esto es lo que se presenta a inversionistas para que se emocionen con el proyecto. Finalmente vamos a dejarlos con un pequeño teaser, que es el que empezamos nosotros a presentar cuando iniciamos esta aventura por México y por Clipperton. No sin antes quisiera volverles a repetir, por ahí han visto los links de la página web y de la red social. Este proyecto será tan grande como gente de México se involucre en él. Dejemos un momento de nuestras vidas y tratemos de involucrarnos por algo que es un pedazo de México. Regresemos la dignidad a este país. No nos dejemos pisar como ahora nos hemos dejado pisar. Enseñemos que aunque es un pedazo pequeño de tierra y que aunque se perdió hace casi 200 años, es de México. Recuperemos algo que es nuestro. En memoria de los mexicanos que murieron heroicamente en la isla de Clipperton. El ser humano tiene un inmenso deseo de conquistar, de poseer, de poder. Nuestro futuro depende de cómo reaccionemos ante la adversidad. Una responsabilidad que recayó sobre los hombros de nuestros antepasados. Pero toda decisión implica riesgos, sacrificios y tiene consecuencias. Ser héroe y dejar un legado. Puede quizás habernos quitado un pedazo de patria y aún así seguimos en pie. Pero si destruimos nuestra historia, si olvidamos sus logros, sus hazañas y actos heroicos, es como si nunca hubiéramos existido. Que del centro de Clipperton se escuche el grito sonoro. De 1000 héroes la patria aquí fue. México.
vidas guirnaldas de vida, un recuerdo para ellos de todo, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de amor. Qué perdón, honor y gloria. El tiempo es corto, espero que se haya quedado con este gusanillo de saber de qué se trata todo esto. Los invitamos a adquirir el libro y enterarse de ellos, y estamos abiertos siempre para participar con ustedes en cualquier iniciativa que requieran. Si quieres una pregunta rápido, porque tenemos los tiempos. Sí, ¿cómo es posible visitar la isla? ¿Qué se necesita? ¿Permiso? O sea, sabía que no sé si nos puede dar detalles. Desgraciadamente la isla es francesa en este momento. La isla tiene un estatus actual de base militar, por lo tanto no se puede visitar la isla sin un permiso militar. El pasado viernes aprobó la ley, la Asamblea de Francia aprobó una ley impulsada por un diputado francés, en el cual le cambian el estatus a la isla de Clipperton. Se le cambia a estatus de entidad civil y quieren cambiarle el nombre, a quitar Clipperton, que es una referencia inglesa, a ponerle Le Passion, o sea, pasión en francés. Otro artículo que está en esta ley es que al ser una ente civil pueden crear leyes, y la primera ley que se crea para esta nueva entidad es que cualquier persona que visite la isla de Clipperton sin permiso de la autoridad francesa será sujeta a 1 año de cárcel y 300.000 euros de multa. Esto acaba de ser aprobado el viernes 24 de noviembre por la Asamblea de Francia. Y es lo que estamos peleando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de abrir el caso y reclamar ese laudo injusto que le dio posesión a Francia. Desafortunadamente no podemos hacer muchas preguntas porque viene otra plática y nos piden que terminemos unos minutos antes para que pueda vaciarse y salir la plática. Pero por aquí estamos en la isla, en la expo. Ojalá que quieras en la isla. Estamos en la expo. El libro está también, aparte de aquí afuera, en el stand de Arco Ediciones, es el E27. De aquí nos iremos para allá para seguir. Entonces, si pueden ir por allá, con mucho gusto estaremos hasta las horas que quieran de la noche para... No, hasta que nos dejen estar. Sí, hasta que nos dejen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.